Hola, el día de hoy hablaremos acerca del libro de Ética para Amador de Fernando Sabater, específicamente el capítulo 8 que nos hace referencia acerca de la moral. Bueno, al principio de este capítulo nos plantea una situación en la que nos dicen que dos amigos lo detienen por una conducta inmoral en espacio público. Bueno, al momento de decirnos una conducta inmoral, no precisamente nos llega la idea de que seguro le robó a alguien o que se pasó el semáforo en rojo. No, seguramente nos llega la idea de que se mueve a un lugar, le mostró los genitales a alguien. ¿Por qué pasa esto? Porque la mayoría de gente al hablar de la moral y sobre todo de la inmoralidad hacemos una comparación con el sexo, poniendo el sexo como una inmoralidad, viendo que las relaciones sexuales pueden crear un vínculo muy fuerte. Obviamente, en este caso las dos personas tienen que estar de acuerdo, de esta forma no le hace daño a nadie y esto no tiene nada de inmoral. Hola, mi nombre es Mafe Mora y hoy vamos a dar un pequeño resumen del libro Ética para Amador, capítulo 8, Tanto Gusto, página 45. Empecemos. Bien, una de las cosas que nos enseñó este capítulo es a querer nuestro cuerpo, incluso desde sus necesidades y capacidades sexuales y gozosas que se requieren en ciertas ocasiones. Por ejemplo, cuando se habla básicamente de la inmoralidad, pensamos en el sexo, y eso no es nada malo. Cuando ese sexo hace gozar a dos personas, eso no es nada malo. Lo malo es pensar de que ese hecho de gozo entre esas dos personas es malo. Entonces, esa inmoralidad no tiene nada de malo, siempre y cuando sepamos manejarla y no llevarla a los límites, porque como todo en esta vida que no sepamos manejar y lo llevemos a los límites, trae consigo consecuencias. Entonces, la reflexión que nos deja este capítulo es que no nos dejemos alarmar por la supuesta inmoralidad que tiene la sociedad del sexo. Incluso cuando se usa para procrear, se ve con malos ojos. Por otro lado, tenemos el placer. El placer, si sabemos manejarlo, no tiene que verse como algo malo, porque por algo está en la naturaleza. Tenemos que verlo con ojos beneficiosos, es decir, las relaciones sexuales pueden llegar a crear o entablar vínculos muy poderosos, entre otros muchos beneficios. Y por último, pienso que lo que hace disfrutar a dos personas que se quieren especialmente y encima no le hacen daño a nadie, eso no tiene nada de malo. De veras, lo que está mal es pensar que disfrutar está mal. Eso sí es algo malo. Lo que se agazapa en toda esa obsesión sobre la inmoralidad sexual no es más ni menos que uno de los más viejos temores sociales del hombre, el miedo al placer. Y como el placer sexual destaca entre los más vivos e intensos que pueda sentirse, por eso se ve rodeado de tan enfáticos recelos y cautelas. La pregunta sería, ¿por qué asusta el placer? Todo puede llegar a sentar mal o servir para hacer el mal, pero nada es malo solo por el hecho de que te dé gusto hacerlo. A los calumniadores profesionales del placer se le llama puritano. ¿Sabes quién es un puritano? El que asegura que la señal de que algo es bueno consiste en que no nos gusta hacerlo. Como mi juicio el puritanismo es la actitud más opuesta que puede darse a la ética. No me oirás ni una palabra contra el placer, ni por supuesto intentaré de ningún modo de que te avergüences, aunque sea poquito, por el apetito de disfrutar lo más posible con cuerpo y alma. El uso y el abuso del placer. El placer es una estimulación momentánea que crea una falsa felicidad, ya que por un corto o largo periodo de tiempo el cerebro libera dopamina, encargada de la felicidad. Cuando usas el placer, enriquece tu vida, y no solo eso, sino que la vida te empieza a gustar un poco más. Un ejemplo claro para el uso del placer podría ser en los niños cuando consumen dulces, golosinas, chocolate, en los jóvenes cuando les regalan un dispositivo móvil, un play, y en los adultos cuando generan ingresos monetarios. El placer se puede dividir en dos partes, el uso y el abuso. En los ejemplos anteriores, como el caso del chocolate en niños, si se consume adecuadamente obtendrá efectos a largo tiempo, pero si se abusa de este, podría tener repercusiones a corto plazo, como por ejemplo diabetes o obesidad, sobrepeso. A veces decimos, me muero de gusto, pero mientras no se trate de un sentido literal, no hay que objetar, porque las consecuencias del placer muy intensamente pueden llegar a ser malas. Por ejemplo, la autosatisfacción.
o más conocida como la masturbación. Como esta le genera un estímulo momentáneo y por el cual el cuerpo pide aún más. Estudios comprueban que el masturbarse no es malo, lo que sí es malo es hacerlo abusadamente, podría generar muchos daños y aparte también la muerte. En el libro es considerado un castigo disfrazado de placer, como el ejemplo anterior, la autoasfixia erótica o hasta el sexo anal. Entonces, sabiendo los usos y los abusos del placer y sus repercusiones, tú decides si vives en los placeres de la muerte o en las penas de la vida. Hola, mi nombre es Cristian Lozano y voy a hablarles sobre el capítulo 8 de Ética para Amador. Bueno, la inmoralidad sexual no es ni más ni menos que uno de los más viejos temores sociales del hombre, el miedo al placer. Y como el placer sexual es tan intenso y vivo, uno de los placeres más intensos y vivos que se pueden sentir, y por eso se ve tan rodeado de tan enfáticas sospechas. El placer nos distrae más de la cuenta, lo que eso es cierto, y eso puede ser malo. Por eso el placer siempre se ha visto restringido por tabús, restricciones, permitido solo en ciertas fechas en algunos lugares, y todo esto se tratan de precauciones sociales que a veces perduran aun cuando ya no hacen falta. Y también para que nadie se distraiga demasiado del peligro de vivir. Buen día, mi nombre es María Fernanda Morales Marulanda. La parte de la lectura que me corresponde hablar a mí trata de que no debemos sentir remordimiento por el hecho de que mientras nosotros estamos pasando por un buen momento, otra persona está sufriendo. Debemos comprender el sufrimiento de quien lo padece e intentar remediarlo. Eso supone interés porque el otro también pueda gozar, no vergüenza porque tú estás gozando. Tiene una idea errónea aquel que considera sucios todos los placeres que no comparte y no se atreve a permitirse. Estoy de acuerdo con este texto, ya que no es nuestra culpa lo que la otra persona está sufriendo. Aún así sería bueno intentar buscar alguna forma de ayudarla o hacerla sentir mejor. No me puedo dar mala vida por los problemas de las demás personas, hay que saber que hay momentos malos y buenos y también puede suceder que mientras otra persona esté gozando, yo esté sufriendo. Este ha sido nuestro video sobre la explicación del capítulo Tanto Gusto del libro Ética para Amador de Fernando Savater. Muchas gracias.